Duelo verbal entre el secretario de Gobernación y Andrés Manuel López Obrador por los sucesos de Nayarit de los últimos días. El presidente y el canciller de México hablan, sin hablar, de la relación de México con Estados Unidos. Mientras tanto, en Seattle arrestan al primer Dreamer. Avanza la ley de seguridad interior en el Congreso, criticada hoy por academia y partidos de oposición. En el estudio, el autor de una de esas iniciativas, el priista César Camacho. Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch, esto es Milenio Televisión a las 10 de la noche del 14 de febrero del 2017. Hoy arrancamos con política. Hoy se dio un buen duelo de declaraciones entre Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación. Este sábado, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, había escrito en su cuenta de Facebook que la mayoría de los abatidos en el operativo de Nayarit, en el cual murió el líder del cártel de Beltrán Leiva, Juan Francisco Patrón, eran en su mayoría jóvenes y que había menores de edad. López Obrador dijo también que las políticas neoliberales han cancelado el futuro de los jóvenes y los ha empujado a tomar el camino de la violencia. Hoy, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le respondió. Acusó al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de querer lucrar políticamente con el tema de la seguridad al criticar los operativos de las Fuerzas Armadas. Osorio dijo que eso era oportunismo político. Quien afirme, como lo hizo, que estas personas se dedicaban a esas actividades por falta de oportunidades, estoy seguro que trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias. No se puede justificar la falta de oportunidades para cometer estos delitos que hoy les comento. Yo lo que les diría es que no debemos de permitir oportunismos políticos, lucrar con esta acción. Y hoy mismo, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le respondió al secretario de Gobernación. Pidió que el gobierno federal informe quiénes fueron los que murieron en el operativo realizado en Nayarit y aceptó que podrían no haber sido menores de edad. Esto dijo Andrés Manuel López Obrador hoy. Que den toda la información, quiénes fueron los masacrados en Nayarit, independientemente de si fueron menores de edad o no. Estoy seguro de que fueron jóvenes, la mayoría, y que fueron masacrados. Por cierto, para que haya precisión, anoche la Fiscalía Estatal reveló la lista de personas que murieron en el operativo de la Marina en Tepic, en Nayarit. Ninguno de los fallecidos era menor de edad. La mayoría tenía entre 20 y 30 años. El día de hoy, organizaciones de la sociedad civil exigieron al Congreso de la Unión detener la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y someter su análisis a expertos en derechos humanos. Representantes de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, Amnistía Internacional y México Unido contra la Delincuencia dijeron que la ley debe permitir rendición de cuentas, protección de derechos y castigos contra abusos y violaciones ante evidencias de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares. Además, pidieron que ya por fin se analice el resultado de esta política de seguridad con la que llevamos 10 años. Que ninguna política pública, ningún acto de gobierno puede pasar por encima de lo que es el respeto irrestricto a los derechos humanos, incluyendo todos los tratados internacionales sobre la materia. Entonces, cualquier cosa que hagamos, y esta legislación no puede ser la excepción, tiene que, sobre todo, garantizar el respeto a los derechos humanos. Nos encontramos con policías perfectamente desarticuladas, no capacitadas, sin capacidad de atención, sin siquiera el dominio del léxico necesario para el manejo de cuestiones de, por ejemplo, la escena del crimen, preservación de evidencia, cadena de custodia. Cuando hablamos con los policías, no tienen idea de lo que les estamos diciendo.
La aprobación de una ley de seguridad interior avanza en el legislativo mexicano. Una de estas iniciativas fue presentada por el líder priista en la Cámara de Diputados, César Camacho, con el que conversé el día de hoy hace un par de horas. El ejército está en las calles por necesidad, Carlos, y porque el presidente de la República, en ejercicio de facultades que le da la Constitución, tiene la posibilidad de disponer de la totalidad, dice el 89 fracción quinta, de las Fuerzas Armadas, que comprenden a la Marina, a la Fuerza Aérea y al Ejército, para tareas de seguridad interior y defensa exterior. De modo que con base en esa disposición, ahí está el Ejército y la Armada haciendo su trabajo, yo diría que bien, con todo y que hay dificultades, y lo que se requiere es regular cuándo, cómo, dónde. Ahora, seguridad interior sí es seguridad pública. Eso... No, justamente no. Seguridad interior es una vertiente de seguridad nacional. Pero no es seguridad pública. No es seguridad pública. Me das oportunidad para decir otra cosa. Sí. Seguridad interior no tiene que ver con seguridad pública. En consecuencia, no estamos ensanchando la competencia del Ejército en tareas que le toca a los gobiernos municipales, estatales e incluso al federal, con la Policía Federal e incluso la Gendarmería. Entiendo que la Constitución le da estas facultades al presidente, pero lo que hemos vivido desde hace 10 años es básicamente el Ejecutivo diciendo necesito 10,000 efectivos en Michoacán, 10,000 sin ninguna revisión. Efectivamente. Ni del Legislativo, aunque no le tocara, pero de nadie. Parece que nos hubiéramos como si fuera su ejército. Bueno, es el ejército del país, él es el jefe del Estado, es el comandante en jefe. Para empezar, tiene que haber una declaratoria que el presidente tiene que proponer al Consejo de Seguridad, donde, por cierto, están todos los gobernadores del país, donde está su gabinete de seguridad, es decir, la Secretaría de Gobernación, el CISEN, Defensa, etcétera. En consecuencia, no es una decisión libérrima del presidente. Hoy el Ejército, lo ha dicho el general secretario, el almirante, necesita saber, él lo frasea así, ¿qué quieren de nosotros? ¿Qué quieren que hagamos? Por lo pronto no hay gobernador alguno que haya tenido el auxilio de las Fuerzas Armadas que quiera prescindir de ellas. Entonces, es importante que el Ejército, que la Fuerza Armada conozca los límites de la frontera, pero también los ciudadanos. Lo eventualmente más peligroso es que sin regulación cada quien haga, diríamos, de buena fe lo que le venga en gana. Creo que eso puede ser peligroso. Límites de tiempo, y te lo voy a decir por qué lo creo. Yo creo que cualquiera que pase de estas cosas tiene un incentivo perverso. Si se crea un mecanismo en donde los gobernadores pueden pedir esta ayuda, no vamos a encontrar el fortalecimiento de sus órdenes. No va a suceder. Hay que hacer que se responsabilicen los gobernadores, que por cierto han recibido cuantiosos recursos a lo largo de muchos años para capacitar a sus policías y hacerse responsables de tareas de seguridad. Explícame cómo no creas este incentivo perverso. Cuando ya tienes un mecanismo legal, te grillas a tus amigos gobernadores, vas con el presidente, le ruegas un poco, supongo que el legislativo tendrá algo que ver también a la hora de decir cómo la comisión bicameral de seguridad. Pues ya arreglé mi problema, unos 4 añitos y no invierto en algo que es complicado, que es crear policías de verdad, operarlas de verdad, policías investigadores y procuradurías de verdad. No tenemos ese riesgo, César. Yo creo que la iniciativa está colmando una laguna legal. ¿Qué es esto en términos llanos? No hay ley allí y esa falta de norma jurídica le genera inquietud, incertidumbre a las Fuerzas Armadas, pero también a los ciudadanos. Insisto, no saben los ciudadanos cuáles son los límites en la actuación de la autoridad. Un poco, en sentido figurado, no se toca por nota, sino se improvisa. No es bueno que en un asunto tan delicado como este se improvise. Ahora bien, yo creo que las policías, diríamos, civiles, aunque tienen formación, diríamos, estatales, militar, etcétera, tienen que hacerse cargo de sus tareas y te decía que se está elaborando un transitorio justamente para poner plazos, límites. Háblame un poco de proceso. ¿Dónde están? Primero, ¿estás hablando con el Senado? Es decir, allá está la iniciativa de Roberto Gil que va caminando, de Roberto Gil y otros. Está en diputados la tuya y otros, que va caminando, parece las más importantes en paralelo. ¿Están hablando para hacer una? ¿Cómo crees que se va a solucionar en cuestiones de procesos? Se los platico, de proceso legislativo. Las dos mesas directivas, la de Senado y Cámara de Diputados, han hecho un acuerdo para que la Cámara de origen sea diputados. Y
estamos, diríamos, no solo en términos figurados, sino literales, hablando con el Senado para incorporar aquellas cosas que son incorporables, que no desnaturalizan el precepto, no solo la de Roberto Gil de la que habla, sino hay otra de Miguel Barbosa. Okay. Y en el caso de los diputados, hay una más de Jorge Ramos, presidente, por cierto, de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Sí, te entiendo. Tu idea es que de diputados ya salga con acuerdo del Senado. Con mucho acuerdo. Con mucho acuerdo en el plano ideal, con todo el acuerdo, de suerte que en el Senado sea más breve su discusión y se pueda aprobar. Seguiremos hablando del desarrollo de esta ley en los próximos días en el noticiero. Ahora vamos a nuestra vida con Donald Trump. Hoy, reunido con cancilleres de Centroamérica, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, dijo que América Latina es una reunión que está en contra de las barreras, que cree en la globalidad, que cree en el libre comercio, que cree en los encuentros, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco, sin mencionarlo, habló de la relación de México con Donald Trump. En la promoción de un mundo abierto, de una sociedad que promueve la integración del mundo, que está en contra de las barreras, que cree en la globalidad, que cree en la libertad, incluyendo la libertad de comercio. Nuestras sociedades aún enfrentan importantes desafíos, entre los que destacan el crimen internacional organizado, el comercio ilícito de armas y el problema mundial de las drogas. Honrando nuestra mejor tradición diplomática, deberemos atenderlos de manera colectiva y coordinada. En ese mismo evento, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que ningún Estado, por poderoso que sea, puede imponer su voluntad ante la comunidad internacional. Pienso que también algo estaba diciendo de la relación con Donald Trump. El Tratado de Tlatelolco es una prueba patente de la eficacia y vigencia de los acuerdos multilaterales. Su esencia es clara: ningún Estado, por poderoso que sea, puede pretender imponer su voluntad en contra de los principios forjados por la comunidad internacional. Durante más de 7 décadas, los pueblos de las Naciones Unidas hemos estado resueltos a llevar a la práctica los más altos valores universales como la paz y la seguridad internacional, los derechos humanos y el progreso social. Y mientras esto se discutía aquí en México en un foro internacional, en Seattle, en Estados Unidos, un dreamer, un mexicano de 23 años, fue arrestado el viernes pasado, hoy se supo, por agentes del Servicio de Control, Migración y Aduanas, ICE. Daniel Ramírez Medina fue detenido cuando los agentes visitaban su casa con el fin de detener a su padre, Daniel, que tiene permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos. Ahora, él está en un centro de detención migratoria. Su abogado dijo que espera que el arresto haya sido un error. Una vocera de ICE solo ha dicho que el caso será analizado. Importa este caso, ayer le contábamos de los 685 en los últimos 5 días, porque este es el primer caso de un dreamer. Un dreamer es aquel que está protegido por la orden ejecutiva de Barack Obama que permite a estos jóvenes continuar ahí y estudiando ahí. Y de migrantes quiero hablar hoy con Regina Tamés y con Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo están? Muy bien. Héctor, tú estuviste en Phoenix, ayer pasamos una parte de eso, viendo el asunto de los migrantes. Hoy que lo platicaba contigo, hace poco estuviste en una audiencia, esta cosa de las audiencias migratorias terribles. Empieza a crecer en la opinión pública el tema, Héctor, pero no lo suficiente, ¿no? Porque sí ha habido muchos años, digamos, pues ahí están y de repente nos referimos a ellos tanto, pero hoy están en una emergencia, ¿no? Hemos sido muy indiferentes como sociedad y como gobierno al problema de estos mexicanos que viven en Estados Unidos. En la reunión que estuvimos en Phoenix, ahora se los comentaba yo un poquito antes, sí. La cosa para mí, digamos, más histórica, la más dura que yo escuché y en la que me sentí más aludido, aunque nunca he tenido poder para intervenir en estas cosas, fue la siguiente. Nos dijo una mujer, esto que está sucediendo hoy, esto que está aplicando Donald Trump, lo empezó a construir el presidente Clinton, lo siguió construyendo el presidente Bush, lo perfeccionó el presidente Obama y ahora lo está aplicando a todo lo que da el presidente Trump.
Y durante todo ese tiempo, ni ustedes, estaban ahí muchos políticos, ni la sociedad, ni los gobiernos de México dijeron nada. Y ahora estamos viendo esa maquinaria construida durante todo este tiempo, con el silencio de México, caer sobre nosotros. ¿Qué les vamos a creer de que nos vienen a dar ayuda? ¿Ayuda de qué? ¿Qué les vamos a creer? Una desconfianza brutal, ¿no? Es decir, vulnerabilidad allá y desconfianza. Se puede volver una crisis humanitaria seriosísima, ¿no, Regina? Sí, y coincido con el tema que dice Héctor, que no es algo nuevo. Lo que es nuevo es que cambió la realidad en el sentido que el acoso, el hostigamiento, la persecución es lo que realmente es ahora distinto, y además que está basado en 8 meses de campaña en donde se basó en eso, en decir, los vamos a expulsar, vamos a hacer un muro. Y sí, creo que no ha habido una respuesta, sobre todo de los políticos mexicanos. Creo que, como siempre, yo diría, las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos han sido los que han hecho los esfuerzos por hacer esta protección, pero es mínima, ¿no? Pero ellos confían, y déjame ver si me equivoco, porque cuando dices la sociedad, me parece que sí hay un problema de sociedad mexicana, porque ellos confían en sus organizaciones, ¿no? Es decir, ellos no tienen tampoco, yo recuerdo los años que viví ahí, muchas referencias de organizaciones de la sociedad civil mexicana involucrados con aquellos, ¿no? Bueno, y también es cierto que el problema que tenemos nosotros en la frontera sur, pues hace que las organizaciones acá que trabajan migración defiendan a las personas que vienen de Centroamérica, ¿no? Creo que sí hay una necesidad muy fuerte y tener este enfoque, digamos, de derechos humanos. Yo creo siempre que es importante también la perspectiva de género, de infancia, porque aquí no hay, digamos, una separación ni por edad ni por origen, y creo que eso es algo que se tiene que incorporar en las políticas públicas y no es algo que se esté trabajando. Digo, la situación de los niños que se están quedando solos allá por los padres, ya sean trabajadores temporales o deportados, realmente es una desgracia. Si tienen un familiar, pues les va bien. Es la peor de la separación, pero están instituciones. Si tú lo sumas, si sumas los millones de casos, ya los billones de casos que hay en estas deportaciones, más las que va probablemente a multiplicar Trump, porque Trump no acaba de demostrarnos que está cumpliendo su palabra, ¿no? Paso por paso. Ahí va. Entonces, si tú sumas, cada uno de estos casos es una separación familiar o varias. Cada uno de estos casos implica que uno de los miembros de una familia ya integrada pierde su lugar en esa familia y pierde su lugar también en la sociedad y en el trabajo que tenía. Y es regresado a un país que muchas veces, la mayor parte de las veces, ya no es el suyo, ya no reconoce él como suyo, ni lo reconocen a él como suyo. Un país en el que tiene menos seguridad, a pesar de la inseguridad con la que vive en Estados Unidos, en la que por el mismo trabajo recibe un pago infinitamente menor, y en donde de alguna manera es como una especie, lo dijeron ahí, de indocumentado en su propio país. Ese drama, si lo sumas, los millones de casos en que hay esta separación brutal hecha por una autoridad que aplica a rajatabla una ley de consecuencias inhumanas, sumado, me parece a mí, que configuraría en lo que tú dijiste, una crisis humanitaria. Estamos acostumbrados a la crisis humanitaria como un problema de que están abandonados, no pueden comer, hay hambruna, hay muerte. No, esto es una crisis humanitaria en el sentido más específico de, imagina un proceso que separa intencional y sistemáticamente familias. Sí. Ahora, está claro, ellos quieren quedarse y la manera de ayudarlos es quedándose, y la manera de ayudarlo es poniendo dinero en los consulados, pero también lo dijeron allá, a través de organizaciones en las que sí confiamos, ¿no? Para pagar abogados. Hoy pareciera que hoy por lo pronto es lo único, pero esto también se podría llevar a otro lado, ¿o no, Regina? Sí, y este tema de los abogados, que ojalá puedan tener un abogado de su confianza que sepa de inmigración. Pues un abogado cuesta, y otra vez son las organizaciones las que van a hacer la defensa legal, en lugar de que las autoridades sepan que, como todo, la inversión económica es importante, y este sería un caso. Y hablando un poco del tema del regreso de estos indocumentados en su propio país, pues sí, se pierde el sentido de pertenencia absolutamente, y ahora hay toda una campaña de que, por ejemplo, registren a los niños, que saquen la doble nacionalidad,
¿Y eso por qué no se hacía antes, Pero, no? Regina, tú piensas en este Dreamer. No sé quién es, pero es un muchacho que no ha vivido en México probablemente nunca. desde los 3 años. Así es. No sabemos si habla bien español siquiera. Bueno, sí sabemos, Sí, no lo sí, dije, en la nota decía que no habla español. Si es bilingüe real, tiene una posibilidad. Si es un bilingüe deficiente y su español no es bueno, lo que va a tener aquí en su país es discriminación y falta de oportunidades. Es decir, este es un problema que cuando uno lo suma realmente es profundamente indignante y conmovedor. Ahora, como suelen decir los políticos, algunos de los cuales están hoy en el gobierno, si el problema es de dinero, está fácil. Bueno, este problema, en buena medida, es un problema de dinero. Y lo que ellos piden es dinero. Dinero bajo la forma de dinero, bajo la forma de consulados bien equipados con dinero, de organizaciones que tienen bien fondeadas con dinero. ¿Para qué? Para ejercer la defensa más efectiva que ellos pueden tener, que son las leyes y los jueces de Estados Unidos. Y eso necesitan Estados Unidos abogados. Vamos a ver qué pasa. Hay 1,000 millones de pesos, creo que faltan muchos más que esos, etcétera. Me tengo que ir porque se nos fue el tiempo. 1,000 millones de pesos al que no ha llegado uno, ¿eh? No hay testimonio de un consulado al que haya llegado un peso de esos 1,000 millones de pesos. Vamos a estar pendientes, es una buena pregunta. ¿Cuándo va a llegar Regina? Y ojalá confíen en los consulados. Mil gracias. Por cierto, cuando regresemos le vamos a contar una historia de Especiales Milenio sobre quienes todavía participan en estos programas que aún existen de migración temporal, que se van a Miami, ahí están, a recoger fruta y estas cosas. Se lo vamos a presentar cuando regresemos. Siempre hay un camino que recorrer. Encuentra el tuyo y no te desvíes. Ponte cómodo y disfruta el paisaje. Mantente siempre adelante y no te detengas, ya que al final se encuentra tu libertad. Nuevo Jeep Grand Cherokee Summit Elite Platinum 2017. La SUV más lujosa que hemos creado. Muy pronto sabrás cómo vivir la mejor experiencia VIP con tus tarjetas Santander. ¡Prepárate! Amor, como que se me antoja un plan diferente este 14 de febrero. ¿Qué tienes en mente? Ay, no sé. Ir a un lugar especial y ver películas todo el día. Ah, pues mi plan Max Sin Límite es perfecto, porque tiene Claro Video y es súper fácil registrarnos. Este plan me encanta. ¿Empezamos una serie? El amor está en la red con los planes Max Sin Límite. La Conversación. Viernes, 18:45 horas. Por Milenio Televisión. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el director ejecutivo de la empresa líder en gestión de inversiones BlackRock, Larry Fink, informaron hoy de la participación de esta empresa en el Fondo Nacional de Infraestructura, encargada del desarrollo de los sectores de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo. El secretario dijo que se prevén para este año y el siguiente importantes inversiones en proyectos de infraestructura, las cuales impulsarán la inversión privada. Me voy hasta Oaxaca, donde el hijo del dirigente social Cecilio Betanzos fue encontrado decapitado en el paraje Las Alcantarillas del fraccionamiento Papaloapan, en la colonia Maravilla, Tuxtepec. De acuerdo con el fiscal Héctor Joaquín Carrillo, la víctima fue asesinada con un tiro de gracia, posteriormente decapitada, presuntamente por un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado. Recordemos que el pasado 27 de noviembre, Cecilio Betanzos, líder de la organización social Visión Agrarista Popular y padre del joven asesinado, fue ejecutado tras haber recibido diversas amenazas sobre su hijo, quien presuntamente se encontraba metido en la delincuencia organizada. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió hoy una alerta a las unidades estatales de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán, debido al robo de una fuente radioactiva, la cual es de bajo riesgo. Mediante un comunicado, la dependencia dijo que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda informó que el día de ayer, a las 11:30, ocurrió el hurto de la fuente en el libramiento Palmillas a Paseo El Alto, allá en Querétaro. Por el momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil está trabajando con el gobierno de Querétaro para la búsqueda y la implementación de medidas preventivas.
Por cierto, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no hay mal que por bien no venga, así lo dijo, al referirse a la salida de Miguel Torruco de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. En su cuenta de Twitter escribió que tras su prepotente cese, contará con él para elaborar el Plan Turístico 2018-2024. Les recuerdo que el domingo pasado Miguel Ángel Mancera le pidió la renuncia a Torruco después de enterarse que estaba en el grupo de coordinación del líder de Morena. Una historia de horror, pero que hay que contar cada día. En Guanajuato, las autoridades detuvieron al exvocero de la Arquidiócesis de León, Jorge Raúl Villegas, el vocero de la Arquidiócesis de León, me está usted escuchando bien, no es un padrecito cualquiera, por abuso sexual contra una menor de edad en un colegio católico de Irapuato. De acuerdo con la activista de derechos humanos Norma Nolasco, la menor fue violada durante 3 meses por el padre, quien abusaba de ella bajo el secreto de confesión para posteriormente brindarle asesoría psicológica los lunes. Cabe señalar que Raúl Villegas fue removido en 2014 de la Arquidiócesis de León tras revelarse que fue demandado por una mujer quien solicitó el reconocimiento de paternidad de una niña y pidió una pensión alimenticia. Una fichita. Como le prometí antes de irme a corte, hace años que miles de trabajadores mexicanos viajan a Estados Unidos con visas de trabajo temporal y empleos asegurados por unos meses, después del cual deben regresar a México. A muchos de estos migrantes, estos meses de trabajo les da para vivir todo el año. Por estos días, en Oaxaca, un grupo de hombres se prepara para ir a cosechar tomates en Florida, en Miami. Algunos temen que el programa acabe, otros que esta vez ya no los tratan bien. En Oaxaca estuvo mi compañero José Antonio Belmont y le cuenta la historia. Y pues vamos a trabajar para mejorar nuestra economía, nuestra fuente de trabajo, aprender algo nuevo y echarle ganas para trabajar, a ver qué cosas nos enseñan de nuevo por allá. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. Pese a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el sueño americano no ha terminado para algunos mexicanos. Al menos no para un grupo de 56 campesinos oaxaqueños que en unos días se irán a trabajar en la siembra y cosecha de tomate a Miami, Florida. Pero ellos no se van como la mayoría de los migrantes. Ellos no tendrán que sortear un muro, una valla o el río Bravo. Tampoco caminarán durante horas en el desierto, a merced del sol y de una fauna letal. Ellos no serán víctimas de traficantes o de criminales despiadados. Estos campesinos, de entre 23 y 40 años, se irán de forma legal. Fueron seleccionados como parte de un convenio entre el gobierno federal y empresas estadounidenses. Adán tiene 25 años. Vive con su esposa y su hijo en una casa humilde en San Francisco Cotahuitzla, municipio de Santiago Nacaltepec, a casi 2 horas de la capital de Oaxaca. Adán heredó de su familia el oficio de campesino. Son propietarios de las tierras que trabajan aquí, en la región de La Cañada. Para vivir, venden en su comunidad tomate, durazno y frijol que cultivan. El resto de sus cosechas lo trasladan a una verdulería de la capital. Lo demás lo guardan para su consumo. Pero Adán ya piensa en otra cosa, en Estados Unidos, donde ganará más en una hora que lo que se le paga a un jornalero en Oaxaca por todo un día de trabajo. Preocupación, pues no, ninguna, porque pues como nos dijeron, van uno legalmente, pues no, sin ninguna preocupación de que nos llegaran a agarrar, pues enseñar nuestros documentos y nos vuelven a dejar ahí mismo. La familia de Adán, en cambio, sí tiene algunas reservas sobre su partida hacia la tierra de Trump. Pues a la vez sí me da miedo, ¿no? Porque el presidente pues es racista, como usted lo dice, no nos quiere los mexicanos, ¿no?
No, pensamos bien y más que nada es por el beneficio de nosotros y por más que nada pues es algo extra, ¿no? Un dinero más y sobre todo para que el niño que tenemos pues no sufra las mismas carencias que nosotros sufrimos de pequeños. Pablo tiene 40 años y es otro de los campesinos que se irá a Estados Unidos. A diferencia de Adán, y aunque lleva papeles, él sí está preocupado. Sí, pues Leo es la primera vez, sí. Bueno, al menos para salir sí me daría miedo salir, que me vayan a agarrar o algo para pedir documentos. Pues bueno, es más que nada salir porque ¿qué tal si te hacen algo o te agarra la policía o algo? Sí. Pablo vive en el municipio de Santa María Atzompa, pero trabaja como jornalero en la localidad de Guadalupe Hidalgo, del municipio de San Lorenzo Cacautepec. Solo pudo terminar la primaria y desde hace 10 años se dedica al campo. Hoy tiene muy claro qué va a hacer con el dinero de su sueño americano. Yo rento y necesito hacer mi casa, pues más que nada la casa y ya después si sobra pues para metérselo al campo. Si alcanza pues, si no, pues nomás la casa y para lo que alcance. El Servicio Nacional del Empleo, área dependiente de la Secretaría del Trabajo, es el enlace entre los campesinos y las empresas extranjeras. También se encarga de reclutar a los jornaleros, aunque la última palabra la tienen las compañías estadounidenses. En este programa ganamos todos. Digo, en Estados Unidos requieren de este tipo de mano de obra y nosotros la tenemos. Les cambia totalmente la vida porque son sueldos que desafortunadamente, y hay que decirlo, en nuestro país como jornaleros va a ser muy difícil que lo ganen, ¿no? Yo no quisiera decir que nunca, pero sí sería muy difícil ganar esos sueldos. La funcionaria rechaza que la llegada de Trump, con sus políticas antiinmigrantes, afecte este convenio, que desde hace 8 años existe con compañías de Estados Unidos. Al contrario, destaca que este año aumentó la solicitud de mano de obra mexicana y prevé que haya más peticiones. Ellos van a tener más necesidad de contratar jornaleros, puesto que mucha gente se va a regresar. Entonces, ellos van a necesitar mayor mano de obra para poder realizar las actividades que viene realizando la empresa. La empresa no se va a parar. Pues la verdad me da un poquito de miedo porque ya estando allá no sé cómo nos vayan qué nos vaya a decir o nos vayan a hacer pues. Cuando regresemos le voy a contar lo que Diego Luna hizo hoy allá en Berlín con todo el jurado de la Berlinale. Ahora que vengamos se lo cuento. México es pasado y presente. Es el campo, el mar, el bosque y el desierto. Un país enorme con personas fascinantes llenas de sueños. Personas que han sentido la emoción del viaje en una vista al infinito. México ama su presente porque le enorgullece su pasado. Pasado que ha legado una red de caminos de muchos pueblos y muchas culturas. Una infraestructura para unir corazones, ilusiones y anhelos. Este país ama su cultura, goza recorrer todos sus caminos y disfrutar de sus paisajes. México es trabajo, unión, respeto, orgullo. Nunca olvides lo grande que es México. No hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos la determinación por mejorar, por hacer realidad nuestro sueño inquebrantable de un mejor porvenir. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su gobierno exigirá al de Estados Unidos que se retracte por la acusación de narcotráfico que el Departamento del Tesoro del país norteamericano ha dado a conocer contra el vicepresidente venezolano Tarek El Aissami. En Televisión Nacional, Maduro dijo que ordenó a la canciller entregar la nota y exigir al gobierno estadounidense que se retracte y ofrezca excusas por estas acusaciones. Una joya más de Maduro, véalo.
Le he ordenado a la Canciller de la República que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y le entregue una nota de protesta y le exija que aclare y se retracte de las graves acusaciones que desde la Embajada de Estados Unidos estos funcionarios colocados por el viejo gobierno saliente de Barack Hussein Obama hicieran hoy en sus cuentas de redes sociales contra nuestro vicepresidente ejecutivo. Se retracte y pida excusas públicas a nuestro vicepresidente ejecutivo. Y de Venezuela, es un poco natural, nos vamos a Corea del Norte. Medios coreanos informaron que Kim Jong-nam, escucha la historia, hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un, fue asesinado a los 45 años en Malasia por 2 mujeres. El hermano del líder norcoreano fue atacado con agujas envenenadas en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Las sospechosas se dieron a la fuga y están siendo buscadas por la policía. Durante los últimos años, los medios surcoreanos habían especulado sobre supuestos intentos del régimen de asesinar al primogénito de Kim Jong-il. Cada vez son más los que suspiran en llegar a la presidencia. Hoy, Armando Ríos Peter no se conformó con anunciar su salida del PRD, sino que empezó a insinuar y dijo ya que le gustaría competir en el 2018. Se van acumulando a la lista. Alejandro Domínguez habla del nuevo suspirante. Ahora resulta que todo mundo quiere ser presidente de la República. El senador por Guerrero, Armando Ríos Peter, levantó la mano, o la garra, y dijo que se animaría a competir en 2018, ahora sin partido. Me retiro del PRD, pero me pongo enfrente y contra al sistema de partidos. Entonces, sin duda alguna, encantado de participar en el proceso, nada más que primero hay que articular un amplio movimiento que sea colectivo, y ahí habrá personalidades, habrá actoras, pero el tema es construir esa nueva mayoría social que permita tener, pues obviamente, un tiro para cambiar el país. Ríos Peter, el jaguar, como le gusta que le digan, dice que articulará todo un movimiento para el 2018, sin ser un proyecto personal. ¿Será? El senador se ha bajado de todas las contiendas a las que le ha entrado desde que es senador. En 2014 era el principal competidor por la candidatura del PRD al gobierno de Guerrero, aquel que le estuvo a punto de heredar Ángel Aguirre. Pero se bajó por sus diferencias con los chuchos de Nueva Izquierda y decidió no competir en la elección de 2015. Que he tomado la decisión de no participar en el proceso electoral como posible candidato a gobernador del estado de Guerrero. Meses después de que el PRD perdió la gubernatura de Guerrero, Ríos Peter levantó la mano para ser presidente del partido. Pero al ver que Agustín Basabe llevaba la delantera y el apoyo de la mayoría de las corrientes del PRD, tampoco quiso quedar mal y se bajó. Manifiesta mi intención de no participar en la búsqueda de la presidencia del partido. El jaguar de Guerrero ahora se ve fuerte hasta para gruñir por la presidencia. ¿Será un rugido o solo un suspirito sin fuerza? Así, un suspiro más por la presidencia de la República. Diego Luna fue nombrado y está invitado y está en Berlín como parte del jurado de la Berlinale, uno de los festivales cinematográficos más importantes del mundo. México además hoy es el país invitado en el mercado de la Berlinale. Pues Diego se puso a hablar con los jurados de la Berlinale, con el director de la Berlinale, un reconocidísimo primero crítico de cine y ahora promotor del cine en el mundo, y los llevó al muro de Berlín, porque quería dar un mensaje. Diego Luna. Estamos aquí para recordarnos a nosotros y recordarle a la gente que los muros hay que derribarlos. Y
y el cine nos recuerda también el poder que tiene de unir a la gente, de contar historias específicas que de repente te hacen sentir parte de una realidad que no te sabías parte, ¿no? El cine nos recuerda que la diversidad es lo que nos enriquece. Diego en Berlín hoy en la mañana. Esto es un adelanto de lo que usted va a poder leer mañana en Milenio, en milenio.com. Esto es Uno hasta el fondo de mi editorialista consentido Gil Gámez. Al señor Alejandro Rossignol lo conocen como el filósofo de Mauricio Macri, presidente argentino. Él afirma que viene de la marihuana, el rock y la filosofía. Rossignol le da a los mensajes de Macri ese toque poco político, más cercano al discurso de autoayuda que a la política. Gil lo leyó en su periódico El País en una nota de Carlos Cue y Mar Centenera. En Argentina se burlan de sus discursos, pero Macri logró algo inédito, explica Rossignol: derrotar al peronismo en Buenos Aires y ser el primer presidente no peronista ni radical de la historia moderna. Para el filósofo Macri, parte importante del éxito reside en el psicoanálisis, como lo oyen ustedes. Ni Mauricio ni el equipo tienen un estilo pretencioso, narcisista, sino que es un equipo humano de mucha sencillez, pues Mauricio lleva 20 años en psicoanálisis. A Gil le parece un buen signo que el presidente Macri lleve 20 años en el diván. Gil imagina diálogos en la cumbre de la Casa Rosada. Señor presidente, le dice el ministro de Economía, la inflación ha llegado al 40%. Ah, la sombra del padre, responde el presidente. La falocéntrica Victoria. ¿Y la madre qué? ¿Dónde la ponemos? Le digo, el inconsciente es algo muy serio. Cuando menos te lo esperas viene el golpazazo. Pibe, deja la inflación, olvida el Ministerio de Economía y contame qué soñaste anoche. Una calle oscura, la madre desnuda, la amenaza de castración. Gámez reconoce que no estaría nada mal gobernar con algunos conceptos del psicoanálisis. Oigan esto: la herida narcisista ha ocasionado gran volatilidad en nuestra moneda. O esto otro: un corrupto es un hombre carenciado y en estado de fragmentación. O algo así: una tremenda neurosis obsesiva ha sido la etiología de los precios terribles del petróleo. Todo es muy raro, caracho. Como diría Pío Baroja, el psicoanálisis es el cubismo de la medicina. Por cierto, al principio, en el primer bloque del programa, le contábamos de este muchacho, el primer Dreamer, que fue detenido en Seattle, en Estados Unidos. Las organizaciones sociales pro-migrantes han empezado una campaña para pedirle al secretario de Seguridad e Interior, John Kelly, liberar a este joven. Vamos a seguir este caso aquí en este noticiero, porque, insisto, los Dreamers están protegidos por una orden ejecutiva del presidente Obama. Con el hashtag FreeDaniel ha empezado, y se pueden firmar cosas, y etcétera, ha empezado esta campaña por un Dreamer, estos que dicen, no iba a pasar nada con Donald Trump, el primer Dreamer detenido. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Aquí está Exo Zamarrón a las 11 de la noche, viene la afición, todo el día aquí la mejor información, y yo a las 10 mañana, aquí lo veo. Hasta luego.